Me llamo Daniel Rojas y durante 8 años trabajé en el departamento administrativo de un hospital privado. Este video trata de acoso laboral y sexual, no como concepto, sino como una historia concreta que ocurrió dentro de una oficina cerrada, con puertas de vidrio, cámaras encendidas y gente pasando por el pasillo. Trata del día exacto en que yo podía haber detenido todo con una sola frase. No lo hice. Elegí continuar. Y esa elección convirtió algo incómodo en algo irreversible. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora. No lo hagas por apoyo. Hazlo porque este tipo de historias no se buscan, se encuentran. Y cuando aparecen, es porque alguien está a punto de normalizar algo que no debería. Activar la campana es decidir no mirar hacia otro lado cuando todavía hay tiempo. El ambiente era silencioso, profesional, correcto por fuera. Escritorios alineados, computadoras encendidas, informes, horarios, protocolos. Laura, una enfermera recién transferida de otro turno, empezó a quedarse después del horario porque su supervisor siempre encontraba errores de último momento. Comentarios disfrazados de bromas, proximidad innecesaria, correcciones que solo ocurrían cuando estaban solos. Yo lo vi. No una vez, varias. El primer día que noté que ella se quedó inmóvil mientras él hablaba demasiado cerca, supe que algo estaba mal. Pude levantarme. Pude intervenir. Pude llamar a alguien. No lo hice. Pensé que no era asunto mío. Pensé que exageraba. Pensé que si seguía trabajando, el problema se resolvería solo. Ese fue el momento. Ese fue el punto exacto donde el terror empezó a tomar forma sin hacer ruido. Porque a partir de ahí, cada día que continué sentado en esa silla, yo también pasé a formar parte de lo que estaba ocurriendo. Y lo que vino después no fue confusión, fue consecuencia. En el próximo tramo te voy a contar qué fue lo primero que acepté como normal y por qué esa aceptación lo cambió todo. Era una oficina pequeña, con paredes de vidrio esmerilado hasta la mitad. Desde afuera se veía movimiento, sombras, nada más. Desde adentro, el sonido cambiaba. El aire se volvía espeso. Ese día eran casi las 7 de la tarde. El hospital ya había bajado el ritmo y los pasillos tenían ese eco hueco de fin de turno. Laura estaba de pie, con una carpeta apoyada contra el pecho. Él se sentó en el borde del escritorio, demasiado cerca. No la tocó. Aún no. Bajó la voz. Eso fue lo primero que me puso en alerta. Nadie baja la voz cuando no quiere ser escuchado. Dijo que había errores en un formulario. Errores que yo sabía que no existían porque ese mismo documento había pasado por mis manos. Laura intentó explicar. Él sonrió sin mostrar los dientes. Le pidió que se acercara para ver mejor. Ella dio un paso corto, rígido, como quien mide el suelo antes de pisar. Él no se movió, dejó que fuera ella quien invadiera su espacio. Ese detalle importa. El acoso muchas veces empieza así, haciendo que la otra persona parezca responsable de la cercanía. Yo miré el reflejo en la pantalla. Vi sus siluetas duplicadas. Vi cómo ella apretó la carpeta con más fuerza. Vi cómo él estiró la mano y la apoyó sobre el papel, cerrándole la salida. No hubo grito. No hubo escena. Solo un silencio pesado, sostenido, que duró más de lo normal. Yo sabía que si me levantaba en ese instante, todo se rompía. La escena, la excusa, la calma falsa. Y aún así, me quedé sentado. Pensé que intervenir sin pruebas claras sería exagerado. Pensé que todavía no había pasado nada. Lo que no entendí en ese momento es que eso ya era el acontecimiento, y que cada segundo que dejaba pasar lo convertía en algo más sólido, más difícil de desarmar. En el siguiente tramo voy a contarte qué ocurrió cuando esa escena se repitió, y ya no pude fingir que era la primera vez. La segunda vez ocurrió una semana después, y eso fue lo que confirmó que no había sido un malentendido. El horario era el mismo. El lugar también. La diferencia fue que Laura ya sabía lo que iba a pasar. Entró a la oficina con los hombros tensos, sin mirar alrededor. Él cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si ese gesto fuera parte de una rutina aprendida. No habló de formularios esta vez. Habló de evaluaciones, de oportunidades, de lo difícil que era recomendar a alguien que no mostraba flexibilidad.
Yo estaba ahí otra vez, a 2 escritorios de distancia. Escuché cómo su tono bajaba, cómo su cuerpo se acercaba sin tocarla, cómo ocupaba el espacio hasta que ella quedó arrinconada contra el archivo. Vi su mano apoyarse en la pared, bloqueando la salida. Vi cómo Laura tragó saliva antes de responder. Ese gesto no se finge. Ese gesto es miedo intentando no mostrarse. Yo sentí el impulso físico de levantarme, las piernas listas, el pecho apretado, y ahí apareció el pensamiento que termina de sellarlo todo. Si intervengo ahora, voy a tener que explicar por qué no lo hice la primera vez. Ese razonamiento es una trampa, porque convierte el pasado en una amenaza mayor que el presente. Me quedé quieto. Miré el reloj. Conté los segundos. Cuando ella salió, lo hizo rápido, sin decir nada. Él se acomodó la camisa y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado. Y yo entendí algo que todavía me cuesta decir en voz alta. En ese momento, ya no era un testigo. Era parte del sistema que lo protegía. En el próximo tramo voy a contarte qué ocurrió cuando Laura intentó hablar y por qué ahí ya era demasiado tarde para fingir neutralidad. Laura intentó hablar 2 días después. No conmigo primero. Fue a Recursos Humanos. Yo lo supe porque la vi salir de la oficina con los ojos rojos y las manos temblando, apretando el teléfono como si fuera lo único sólido que tenía. Esa tarde, el ambiente cambió. No hubo rumores. Hubo silencio dirigido. Nadie preguntó nada. Nadie comentó nada. Y esa ausencia de preguntas fue la respuesta. A la mañana siguiente, el supervisor la llamó otra vez. Esta vez no cerró la puerta. No hizo falta. Le habló con un tono correcto, administrativo, casi amable. Dijo que había recibido comentarios sobre malentendidos. Dijo que era importante cuidar el clima laboral. Dijo que las acusaciones sin pruebas claras podían afectar carreras. Yo escuché cada palabra. Sabía exactamente a qué se refería. Sabía que ese mensaje no era solo para ella. Era para todos. Era para mí. Laura salió de esa conversación más pequeña. No físicamente, internamente. Empezó a evitar quedarse después de horario. Empezó a cometer errores mínimos que antes no cometía. Empezó a pedir disculpas por cosas que no eran su responsabilidad. El sistema funcionó como siempre. No castigó al agresor, reeducó a la víctima. Y yo, que ya había cruzado demasiadas líneas en silencio, entendí que hablar ahora significaba enfrentar no solo a una persona, sino a una estructura entera. Esa noche no dormí. No por miedo a que algo pasara, sino por la certeza de que ya había pasado. Y que mi oportunidad de detenerlo se había quedado atrás, en una oficina con paredes de vidrio, cuando todavía bastaba con levantarme de la silla. En el próximo tramo voy a contarte qué ocurrió cuando el cuerpo de Laura empezó a decir lo que nadie quería escuchar. El cuerpo de Laura empezó a hablar antes de que alguien volviera a escucharla. Llegaba más temprano y aún así parecía cansada. Se sentaba rígida, con la espalda recta de más, como si relajarse fuera peligroso. En reuniones pequeñas evitaba quedar cerca de él. Cambiaba de lugar sin que nadie se lo pidiera. Empezó a ir al baño varias veces por turno. No para llorar, para respirar. Yo lo sabía porque una vez la escuché apoyarse contra la pared y exhalar largo, como quien sale a la superficie después de hundirse. Una tarde se mareó. No fue una escena grande. Se sostuvo del escritorio, pidió agua. Dijo que no había desayunado bien. Nadie preguntó más. El supervisor observó desde lejos con los brazos cruzados, como si evaluara un desempeño. Ese fue el detalle que me quebró por dentro. Él no parecía preocupado, parecía estar comprobando algo, como si esperara ese desgaste, como si fuera parte del proceso. Yo empecé a cometer errores también, no en los informes, en el cuerpo. Dolor de cabeza constante, mandíbula tensa, sueño liviano. Cuando cerraba los ojos veía la oficina vacía, la puerta entreabierta, la mano apoyada en la pared. Entendí que el terror no estaba en lo que él hacía, sino en cómo el ambiente entero se acomodaba para que siguiera ocurriendo. Y yo seguía ahí, cada día, mirando cómo alguien se desarmaba por dentro mientras el lugar seguía funcionando como siempre. El punto más bajo llegó una mañana en que Laura no apareció.
No avisó, no contestó mensajes. Recursos Humanos dijo que había pedido licencia médica. Nadie preguntó por qué. Nadie necesitó saberlo. Yo sí, porque en ese silencio entendí que continuar ya no era solo una elección cómoda. Era una forma de violencia compartida. Y fue ahí cuando me di cuenta de que lo próximo que iba a pasar ya no dependía de él. La licencia médica duró más de lo esperado. 2 semanas. Luego 3. Cuando Laura regresó, ya no era la misma persona que había entrado a esa oficina meses atrás. Caminaba más despacio, hablaba lo justo, evitaba cualquier contacto visual prolongado. Traía una carpeta nueva, más delgada, como si ya no tuviera nada que demostrar. El supervisor la trató con una corrección impecable. Ningún comentario fuera de lugar, ninguna cercanía. Desde afuera, parecía que todo se había solucionado. Ese fue el error final. Porque el acoso no siempre continúa de la misma forma. A veces evoluciona. Cambia de estrategia. Él dejó de buscarla directamente y empezó a aislarla. Tareas retiradas sin explicación. Correcciones públicas por detalles mínimos. Reuniones a las que no era invitada. El mensaje era claro y no necesitaba palabras. Aquí no encajas. Yo veía cómo su nombre desaparecía poco a poco de los correos, de los turnos, de las decisiones. Y entendí algo aterrador. Cuando el contacto físico ya no es necesario, el daño se vuelve más limpio, más difícil de señalar. Una tarde, Laura se acercó a mi escritorio. No pidió ayuda, no hizo una denuncia. Solo preguntó si yo había visto algo raro aquellas primeras veces. Me miró esperando una confirmación mínima, una frase corta que le devolviera la realidad. Yo abrí la boca y la cerré. Dije que no estaba seguro. Dije que tal vez había sido un malentendido. En ese instante, vi cómo algo se apagaba en su cara. No fue tristeza, fue desconexión, como si entendiera por fin que estaba sola incluso cuando había testigos. Después de eso, todo se aceleró. La renuncia llegó en silencio. Un correo breve, sin despedidas, sin explicación. El hospital siguió funcionando. El supervisor siguió en su cargo. Y yo seguí sentado en la misma silla, con la certeza de que el momento de parar había pasado hacía tiempo. Lo que vino después no fue castigo inmediato, fue algo peor. Y es de eso de lo que te voy a hablar a continuación. Después de la renuncia, el lugar se volvió más ordenado. Esa es la parte que nadie quiere escuchar. Menos tensión visible, menos silencios incómodos, menos miradas evitadas. Desde afuera, parecía que el problema se había ido con ella. Yo también intenté creerlo. Me dije que ya no había nada que hacer, que todo había terminado. Pero el terror real no funciona así. No se va cuando la persona se va. Se queda en quien eligió continuar. Empecé a notar cambios en mí que no podía justificar con cansancio. Revisaba correos 3 veces antes de enviarlos. Evitaba quedarme solo en oficinas cerradas, incluso cuando no había nadie más. Cada vez que una puerta se cerraba cerca, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Sudor frío, respiración corta, una alerta absurda. Entendí tarde que no estaba asustado de que algo pasara. Estaba asustado de recordar que yo había estado ahí cuando pasó. Un mes después, recibí un correo interno. Era una capacitación obligatoria sobre conducta inapropiada y canales de denuncia. Leí cada línea como si me estuvieran hablando directamente. No mencionaban nombres. No hacía falta. Cada frase parecía escrita para alguien que sabía exactamente qué había visto y qué había callado. Ese fue el momento en que comprendí que nadie me iba a señalar. Nadie me iba a acusar. El castigo no iba a venir de afuera. Iba a ser convivir conmigo mismo sabiendo que, cuando todavía era fácil, elegí seguir sentado. Desde entonces cargo con una imagen que no se va. Laura de pie, con la carpeta apretada contra el pecho, esperando que alguien rompiera el silencio. Y yo mirando una pantalla, fingiendo concentración, convenciéndome de que no era mi lugar. El terror no fue lo que él hizo. El terror fue descubrir que yo podía haberlo detenido. Y no lo hice. Lo que aprendí después de eso es algo que incomoda más que cualquier historia sobrenatural. Las peores decisiones no se toman por maldad, se toman por comodidad. Y una vez que eliges continuar, hay partes de ti que no vuelven a su lugar.
Tiempo después entendí que el daño no terminó con su salida. Se redistribuyó. Empezó a aparecer en pequeñas decisiones diarias, en conversaciones cortadas, en la forma en que todos aprendimos a no ver demasiado. El supervisor comenzó a hacer comentarios preventivos en reuniones. Frases como "cuidado con las interpretaciones" o "no todo es lo que parece". Nadie respondía, nadie lo contradecía. Yo tampoco. Cada vez que asentía con la cabeza, sentía que reforzaba una versión de los hechos que nunca ocurrió, pero que empezaba a volverse oficial. Un viernes, revisando archivos antiguos, encontré el formulario que había usado como excusa la primera vez. Estaba correcto, sin errores, con fecha y firma. Ese papel había sido el punto de partida. Lo sostuve unos segundos y pensé en lo fácil que habría sido levantarlo en su momento y decir: aquí no hay nada que corregir. Ese gesto simple habría cambiado la escena completa. No lo hice entonces. Y ahora, ese papel solo servía para confirmar que la historia se había construido sobre una mentira funcional. Esa noche soñé con la oficina vacía, las luces encendidas, la puerta cerrándose sola. No pasó nada más. Y aún así desperté con el corazón acelerado. Comprendí que el miedo ya no necesitaba imágenes nuevas. Se alimentaba de recuerdos exactos, de detalles precisos, de la certeza de que, cuando nadie miraba, yo había aprendido a mirar hacia otro lado. Lo siguiente ocurrió cuando menos lo esperaba y me obligó a enfrentar algo que ya no podía seguir postergando. No fue una confrontación directa, fue peor. Fue una pregunta. La pregunta llegó de alguien nuevo. Una residente que llevaba pocas semanas y todavía no había aprendido las reglas invisibles del lugar. Se acercó a mi escritorio con la misma carpeta que Laura había usado meses atrás. Me preguntó si era normal quedarse después del horario para corregir cosas con ese supervisor. No lo dijo con miedo, lo dijo con duda. Con esa duda limpia que todavía no ha sido entrenada para callarse. Sentí el mismo nudo en el estómago, el mismo segundo exacto en el que el mundo se detiene y te da una opción clara. Esta vez no había pasado nada aún. No había puerta cerrada. No había mano apoyada en la pared. Solo una pregunta. La misma escena, antes del daño. Y entendí algo con una claridad brutal. El terror no se repite porque quiera. Se repite porque alguien vuelve a elegir continuar. Abrí la boca y dije que no era normal, que si algo así volvía a ocurrir, debía informarlo. Mi voz sonó firme, pero por dentro temblaba, no por valentía, por miedo a confirmar que había tardado demasiado en decirlo. La residente asintió, agradeció y se fue. Yo me quedé mirando la pantalla apagada, viendo mi reflejo cansado. Decirlo no deshizo nada. No trajo a Laura de vuelta. No borró lo ocurrido. Solo dejó algo claro. Esta vez no continué. Y aún así, el alivio no llegó. Porque detenerse tarde también tiene un precio. En el siguiente tramo voy a hablar de ese precio y de por qué algunas decisiones, incluso las correctas, llegan cuando el daño ya aprendió a quedarse. El precio no fue externo. Nadie me llamó a una oficina. Nadie me felicitó. Nadie me reprochó nada. El precio fue entender con exactitud quién había sido yo durante todo ese tiempo. Decir que no, esa vez, no me convirtió en alguien valiente. Solo dejó al descubierto que antes había elegido no serlo. Y esa comparación es difícil de sostener cuando estás solo. Empecé a repasar cada escena con una claridad que antes no tenía. El tono de voz, la distancia exacta entre los cuerpos, el segundo en que bastaba con carraspear o mover la silla. Comprendí que no había sido miedo al supervisor lo que me detuvo. Había sido miedo a complicarme la vida. Miedo a salir del lugar cómodo del observador correcto. El terror verdadero apareció cuando acepté que yo no había sido neutral. Había sido funcional. Funcional a un sistema que necesitaba silencio para seguir intacto. Desde entonces, cada vez que alguien habla de ética, de valores, de hacer lo correcto, siento una incomodidad física. No porque no crea en eso, sino porque sé lo fácil que es traicionarlo sin darse cuenta. Basta con seguir sentado. Basta con pensar no es tan grave. Basta con elegir continuar un día más.
Y eso es lo que vuelve esta historia insoportable de escuchar para algunas personas, porque no habla de villanos evidentes, habla de gente común haciendo lo mínimo para no incomodarse. Lo que queda después no es miedo a que vuelva a pasar, es miedo a descubrir cuántas veces más podría haber pasado sin que yo lo notara. Y esa es la pregunta que ya no me deja en paz. Esa pregunta empezó a aparecer en lugares inesperados, en reuniones comunes, en charlas triviales. Cada vez que alguien decía aquí nunca pasa nada, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, porque yo ya sabía que lo peor no hace ruido cuando empieza. Se instala como costumbre, como broma repetida, como corrección innecesaria después del horario. Entendí que el verdadero peligro no es reconocer el acoso cuando estalla, sino aprender a no verlo cuando todavía es pequeño. Empecé a observar a todos con otros ojos, no buscando culpables, sino señales. ¿Quién bajaba la voz? ¿Quién esperaba a estar a solas? ¿Quién usaba el poder de decidir turnos, evaluaciones o oportunidades como moneda invisible? Y también me observé a mí. Cada vez que sentía la tentación de pensar no es para tanto, algo dentro se tensaba, porque esa frase ya no era inocente. Era la puerta por la que todo había entrado antes. Lo más perturbador fue entender que nada de esto requiere personas monstruosas. Requiere personas cansadas, ocupadas, cómodas. Personas que creen que hacer su trabajo y no meterse es una forma de ser correctas. Yo fui una de ellas. Y por eso esta historia no termina cuando alguien se va. Termina cuando alguien se atreve a reconocer en qué momento exacto eligió continuar. Lo que viene después de ese reconocimiento no es alivio inmediato, es una decisión diaria. Y no siempre es fácil, porque ahora sabes algo que no se puede desaprender. Y en el próximo tramo te voy a contar por qué, una vez que ves esto, ya no puedes volver a mirar una oficina de la misma manera. Después de eso, la oficina dejó de ser un lugar neutro. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas porque nadie las nombra. La forma en que ciertas puertas siempre se cierran un poco más que otras. Las cámaras que existen pero nadie revisa. Los protocolos escritos que nos sirven cuando el problema viene con nombre y cargo. Me di cuenta de que los espacios no son inocentes. Aprenden, se adaptan a lo que se permite. Y cuando algo se permite una vez, el lugar lo recuerda. Hubo un día en que me quedé solo en la oficina, tarde, revisando unos informes. El silencio era el mismo de siempre, pero ya no se sentía vacío. Se sentía cargado, como si las paredes guardaran escenas que no aparecen en ningún registro. Caminé hasta la puerta de vidrio y vi mi reflejo superpuesto al interior. Por primera vez entendí algo que me golpeó fuerte. Yo había sido parte de ese aprendizaje del lugar. Mi silencio había enseñado que ciertas cosas podían pasar sin consecuencias inmediatas. Ese pensamiento cambia la forma en que respiras, en que te sientas, en que decides quedarte o irte. Porque ya no estás solo con tus intenciones, estás con tu historial, y el historial pesa. Lo supe cuando, sin darme cuenta, empecé a corregir conductas mínimas en mí mismo, como si el espacio todavía me estuviera observando, como si, aunque nadie dijera nada, algo estuviera esperando a ver qué iba a hacer esta vez. Y ahí apareció una idea que no me dejó tranquilo. Si los lugares aprenden, también ponen a prueba. Y no siempre lo hacen de forma evidente. A veces lo hacen con una situación nueva, parecida, apenas distinta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después. La prueba llegó disfrazada de normalidad. Un cambio de turnos anunciado como reorganización. Una nueva empleada asignada al mismo sector. Nada que activara alarmas en un correo. Nada que justificara una queja formal. Solo pequeños ajustes que, para quien ya había visto el patrón, encajaban demasiado bien. El supervisor volvió a quedarse después del horario. Volvió a pedir revisiones de último momento. Volvió a elegir a la persona más nueva. No hubo contacto. No hubo comentarios explícitos. Solo repetición. Esa noche me quedé observando desde lejos, con la sensación física de estar reviviendo una escena que ya conocía. El cuerpo reconoce estas cosas antes de que la cabeza encuentre palabras. La nueva empleada no parecía asustada aún, parecía confundida. Y esa confusión es el terreno más peligroso, porque ahí todavía todo puede explicarse como error,
como torpeza, como exageración. Yo sabía exactamente en qué punto estaba la historia. Lo había vivido, y por primera vez entendí que el verdadero terror no es que vuelva a pasar, es saber que sabes. Me levanté de la silla. No hice una escena. No confronté a nadie. Solo entré a la oficina con una excusa mínima, técnica, suficiente para romper el aislamiento. La conversación se cortó. El clima cambió. Nada más ocurrió. Desde afuera, parecía un gesto insignificante. Por dentro, fue una grieta. Porque el sistema no necesita violencia para sostenerse. Necesita continuidad. Y esa noche, por primera vez, la continuidad se interrumpió. Pero interrumpir no borra lo anterior. No limpia el historial. No devuelve lo perdido. Solo deja algo claro. Ahora sabes exactamente dónde empieza. Y esa conciencia trae una carga que no se ve, pero pesa. En el próximo tramo te voy a decir por qué. Después de eso, ya no existe la tranquilidad de no meterse. Después de intervenir, nada volvió a sentirse liviano. No hubo represalias visibles. No hubo conversaciones incómodas. El supervisor actuó como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me perturbó. Porque entendí que hacer lo correcto no siempre provoca una reacción inmediata. A veces, solo deja una marca interna que ya no se borra. La tranquilidad de no meterse desaparece. No vuelve. Se pierde el privilegio de la ignorancia cómoda. Empecé a notar algo extraño en mí. Cada vez que alguien decía mejor no te involucres, sentía rechazo físico. Como si esa frase ya no fuera una opinión, sino una advertencia. Me di cuenta de que intervenir una vez no te convierte en alguien distinto. Te convierte en alguien que ya no puede fingir que no sabe. Y ese conocimiento pesa más que cualquier conflicto externo. Porque ahora, cada silencio se vuelve una decisión consciente. Lo más duro fue aceptar que no hay equilibrio posible después de eso. O eliges mirar de frente, o eliges volver a mirar hacia otro lado sabiendo exactamente lo que estás haciendo. No existe el punto medio. No existe el no sabía. Y esa claridad no trae paz. Trae responsabilidad constante. Una vigilancia interna que no descansa. Y fue entonces cuando entendí que esta historia no estaba cerrada todavía. Porque el verdadero final no tiene que ver con lo que hice después. Tiene que ver con lo que esta decisión me obligó a cargar a partir de ahí. Y eso es algo que no se resuelve en una oficina. Hubo un momento, semanas después, en que entendí que esta historia ya no trataba del hospital, ni del supervisor, ni siquiera de Laura. Trataba de la línea exacta donde una persona decide quién es cuando nadie la está mirando. Porque el acoso no se sostiene solo por quien lo ejerce. Se sostiene por quienes aprenden a convivir con él sin nombrarlo. Y una vez que ves eso, empiezas a reconocerlo en otros lugares, en otras oficinas, en otros silencios. Empecé a recordar situaciones antiguas, de otros trabajos, de otros años, comentarios que pasaron como chistes, reglas no escritas que nadie cuestionó, personas que se fueron sin despedirse, y entendí algo que da miedo admitir. Esta no fue una excepción. Solo fue la primera vez que me quedé lo suficientemente quieto como para verlo completo. El terror no estaba en el pasado. Estaba en darme cuenta de cuántas veces más podría haber ocurrido sin que yo lo registrara. Hoy sé que la frase «yo solo hago mi trabajo» puede ser una coartada peligrosa, porque hay momentos en los que hacer solo tu trabajo significa permitir que alguien más cargue con algo que no le corresponde. Yo elegí continuar una vez, y esa elección me persiguió más que cualquier amenaza externa. No como castigo, sino como recordatorio constante de que detenerse siempre parece exagerado, hasta que ya no lo es. Y si esta historia incomoda, no es por lo que pasó, es por la pregunta que deja abierta. Esa que nadie quiere hacerse, pero que aparece tarde o temprano cuando estás frente a algo que sabes que está mal. ¿En qué momento exacto eliges continuar tú? Hay algo que casi nadie dice en voz alta. El terror más duradero no viene del recuerdo, viene de la anticipación, de saber que la situación puede volver a presentarse en cualquier momento, con otros nombres, otros rostros, otro contexto. Desde entonces, cada vez que entro a un lugar nuevo, hay una parte de mí que evalúa el ambiente antes que las personas. ¿Quién manda de verdad? ¿Quién baja la voz? ¿Quién espera a quedarse a solas? No por paranoia, por experiencia.
No me volví un héroe. Me volví alguien incómodo. Alguien que hace preguntas cuando nadie quiere responder. Alguien que rompe escenas antes de que se cierren del todo. Y eso tiene un costo silencioso, porque cuando eliges no continuar, te quedas sin la comodidad de pertenecer del todo. Pasas a ser el que incomoda la normalidad, el que recuerda que hay límites, incluso cuando nadie los pidió. A veces pienso en Laura, no como una imagen fija, sino como una posibilidad que se perdió. Una versión de ella que pudo haber seguido allí si alguien, yo, hubiera interrumpido a tiempo. Ese pensamiento no se va, no se supera, se integra y se convierte en una advertencia permanente. El daño más profundo no siempre es el que haces, sino el que permites. Esta historia no busca redención, no busca perdón, busca algo más simple y más difícil. Que la próxima vez que estés frente a una escena pequeña, confusa, aparentemente inofensiva, recuerdes esto. El momento de parar siempre parece exagerado antes de que sea necesario. Y cuando deja de parecerlo, ya suele ser tarde. Aquí es donde termina mi relato. No porque todo esté resuelto, sino porque a partir de aquí, la decisión ya no es mía. Lo último que quiero dejar claro es esto. Esta historia no termina conmigo. Termina cada vez que alguien escucha algo parecido y decide que no tiene nada que ver. Porque el terror más eficiente no es el que asusta, es el que se disfraza de normalidad y se repite sin levantar sospechas. No necesita oscuridad, necesita rutina, necesita gente cansada, necesita testigos que se convenzan de que no es su lugar intervenir. Si algo de lo que escuchaste te incomodó, no es casualidad. La incomodidad aparece cuando una parte de ti reconoce una escena, una frase, un silencio que ya vivió o está viviendo ahora. Y ese reconocimiento es peligroso, porque te quita la excusa más fácil, la de no saber. A partir de ahí, cada vez que eliges seguir adelante, ya no lo haces por ignorancia. Lo haces con conciencia. Este canal existe para contar historias que no buscan sustos rápidos, sino decisiones que dejan marca. Si te quedas, lo próximo que vas a escuchar no es una continuación de esta historia, sino otra igual de incómoda, igual de cercana. Una donde nadie obligó a nadie. Y justamente por eso, todo salió mal. Si quieres seguir escuchando este tipo de relatos, suscríbete y mantén activas las notificaciones. No para apoyar el canal, para no llegar tarde a la próxima historia.